Señoras e señores, moi boas noites, moi bo Nadal, grazas por compartir con Canal Rías Baixas a súa cea de Noite Boa. Alba García Moledo, compañeira, moi boa noite, moi bo Nadal. Moi boa noite, Dani, moi bo Nadal para todos. Esta noite boa, Canal Rías Baixas senta na súa mesa. Estamos no concello de Sanxenxo, neste fermoso decorado que instalaron en Bordóns. E dende aquí hoxe imos facer un programa especial no que xa vos adianto que haberá cousas moi divertidas e tamén moi fermosas. Sí, porque de cousas malas xa tivemos abondo ao longo deste ano, así que hoxe imos vivir unha noite máxica. Imos facer un percorrido por toda a nosa contorna na procura de propostas de lecer. E tamén estaremos en moitos colexios das nosas comarcas, pois coñecendo a ver como celebran os nenos e as nenas este Nadal. Antes de nada, saiban que este programa pode verse pola televisión, por Canal Rías Baixas, pero tamén a través de streaming no noso Facebook e no noso YouTube. En calquera dos casos, poden participar a través das redes sociais, enviándonos comentarios, desexándonos boas festas ou incluso, pois dicindo o guapos que estamos esta noite Alba e mais eu, empregando o cancelo Noite Boa CRB de Canal Rías Baixas. Pois aí deixamos ese cancelo Noite Boa CRB e agora, Dani, se che parece, poñémonos en marcha, non? Veña, imos aló. Imos a unha fermosa aldea de Nadal que é xa un emblemático nestas festas e que gusta tanto aos máis pequenos como aos maiores. Fálogos da aldea dos nenos de Cambados na praza de Feciñáns, un lugar, Dani, que sempre é fermoso, pero que agora pois está máis bonito que nunca. Pois alá que marchou a nosa compañeira Alba García Vázquez, que non Moledo, para coñecer todos os escurrunchos. A primeira parada deste especial de Noite Boa aquí en Canal Rías Baixas é Cambados. Por qué? Pois porque neste concello hai unha das novidades que o Nadal do 2020 trouxo a comarca do Salnés. Trátase desta aldea dos nenos lista para celebrar estas festas na que se converteu a tradicional praza de Feciñáns da vila cambadesa. Para darlle forma, o concello contou cuns aliados de excepción. Os alumnos do Obradoiro de Emprego foron os encargados de dar forma a cada detalle que agora compón esta fermosa aldea. Sen dúbida, unha proposta gañadora para un Nadal tan diferente como a este. Nos xa o ano pasado instalamos unha destas casetas na praza do Concello polo Nadal e este ano queríamos facer unhas casetas para poñer nos parques infantís de Cambados, similar a esta caseta de Nadal, pero chegou o coronavirus, polo medio hubo o confinamento e despois un día veume o director do Obradoiro, Enrique, con esta idea. Estamos facendo dos casiñas para poñer nos parques e despois, bueno, pues nos salieron tan chulas, nos gustaron tanto e nos parecía que ao mesmo tempo podíamos aprender moitas cousas ao mesmo tempo que se facían estas casiñas, porque estas casiñas teñen moitísimo traballo, o sea, eu calculo aquí que ao mellor pues, fixeron máis de 3 ou 4 mil pezas de carpintería do taller de carpintería. Cando nos ofreceron pues, a plaza de Feciñáns, pues, a verdad que nos viñamos moitísimo máis arriba e a verdad pues, que nos dou un poquinho de medo, evidentemente, porque me decía, pues, é un lugar pois que hai que ter moita protección, é un lugar que non podes estropear para nada, é un lugar que ao mesmo tempo o diseño e a creación dentro do meu proxecto requiere pues, unha certa envergadura, o sea, non pode distorsionar co entorno, ten que estar ben integrado. Es un orgullo que gracias a ellos aprendimos pues un trabajo, muchas cosas, buena gente y sí, es una ilusión y bueno, que así seamos el centro por lo menos de un pueblo en el Nadal. Difícil no, lo que más complicado que a lo mejor no pudo ser fue el tema del césped, por el sitio, por la situación. Lo de carpintería era práctica, mucha práctica y mucho tesón del profesor que tenemos ahí al fondo y aprender. Nós o que queríamos era pois darlle aos nenos que
que disfrutaran do Nadal, que era este vai ser un Nadal distinto para todo o mundo, pero os nenos non o entenden. Despois do tempo que botaron na casa polo tema do coronavirus, entendíamos que había que facer un esforzo no Concello para que eles tamén disfrutaran este Nadal, e vai ser tamén epicentro de actividades. Papá Noel vai vir aquí o día de Noiteboa, xa nos confirmou que iba a dormir aquí nunha das casetas, despois os Reyes Magos tamén farán aquí unha parada. Pues sí, que vengan con mascarilla y que pasen. Con mucho cuidado, procurar tener mucho cuidado a todo el mundo. Bueno, pois sí que está bonita, sí que está ben bonita esa aldea de Nadal do Concello de Cambados. Temos que achegarnos un día por ali, Alba. Hombre, non lo podemos perder, non? Tamén te digo outra cousa, outra das cousas que non nos podemos perder é o talento dos nenos e nenas da nosa comarca, porque xa todos sabemos que este ano pois non houbo os festivais de Nadal, tampouco moitas das actividades que estaban programadas, pero os nenos buscan outra maneira de celebrar estas festas. Sí, porque neste ano tan atípico as actividades telemáticas están á orde do día e nos coles non foron menos. A través de multitude de vídeos, os máis pequenos da casa tamén nos desexan boas festas, cantando panxoliñas, amosándonos o bonitas que decoraron as súas aulas. En definitiva, celebran o Nadal por todo alto, a pesar dos tempos que estamos a vivir. Imos coa primeira rolda de colexios da noite. Alerta roja a todas las unidades. Incendio en vivienda de las cercanías de Belén. Dejen por favor de hacerse fotos para el calendario del año que viene. ¡Y suerte, compañeros! Suena la sirena en el parque de bomberos. Hay un gran incendio en el pueblo de Belén. Estaban preparando el calendario de Año Nuevo, pero dejan todo ya correr. ¡Qué susto me di! ¡Uy! ¡Qué miedo pasé! ¡Ay! Pensando en Jesús, en María y en José. Pero aquella luz que alumbra el portal es la luz de la Navidad. Llegan al establo muy prontito los bomberos. ¿Dónde está el incendio? ¿Dónde el fuego abrasador? Aquí solo tenemos a este niño tan pequeño que nos da luz, vida y calor. ¡Qué susto me di! ¡Uy! ¡Qué miedo pasé! ¡Ay! Pensando en Jesús, en María y en José. Pero aquella luz que alumbra el portal es la luz de la Navidad. Se unen a la fiesta un ratito los bomberos. Echan 3 de ellos con los magos un 6 mus. Nosotros a bailar con Paquirrín chocolatero. Entre risas del niño Jesús. ¡Qué susto me di! ¡Uy! ¡Qué miedo pasé! ¡Ay! Pensando en Jesús, en María y en José. Pero aquella luz que alumbra el portal es la luz de la Navidad. Es la luz de la Navidad. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank, and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what
sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. No Nadal, nunca deixes de soñar. No Nadal, sueños de nada. Baltasar, deixa xa de papar no mazapán. Y Melchor, que lambón, pasta de roscón. Miraos, van beber despois de tanto rillar. Vamos xa, que Gaspar non vai esperar. Son os tres reis magos que travelen van, cheos de agasallos, de amor e de paz. Seguen a unha estrela que os guiará, xunta do meniño que hai no portal. Baltasar, deixa xa de papar no mazapán. Y Melchor, que lambón, pasta de roscón. Miraos, van beber despois de tanto rillar. Vamos xa, que Gaspar non vai esperar. Son os tres reis magos que travelen van, cheos de agasallos, de amor e de paz. Seguen a unha estrela que os guiará, xunta do meniño que hai no portal. Baltasar, deixa xa de papar no mazapán. Y Melchor, que lambón, pasta de roscón. Miraos, van beber despois de tanto rillar. Vamos xa, que Gaspar non vai esperar. No Nadal, nunca deixes de soñar. No Nadal, sempre no Nadal. Pois aí estaban eses primeiros coles que colaboran connosco esta noite. Estade moi atentos a este programa, porque ao longo del imos a ir descubrindo outros centros educativos da nosa contorna. E agora, Dani, se che parece, adentramos nos fogares galegos para ver como están celebrando este noite boa tan atípica, Sí, non? porque este ano, evidentemente, é unha noite boa diferente ás que estamos acostumados, e cadra son menos aí á mesa, menos comensais, e tamén polo medio o xel hidroalcohólico e tamén as máscaras, non? Bueno, pois nos saímos ás rúas da cidade de Pontevedra para preguntarlle á xente a ver como tiña pensado pasar esta atípica noite de Noiteboa. Pois posiblemente o meu fillo solo, porque a familia non está en Pontevedra, o sea que seguramente o pasaremos solo. Axuntarémonos sobre 6, 8, e bueno, normalmente somos entre 12, 15, máis ou menos. Familia estricta, los de casa, los convivientes, nada más. Con mi familia, pero los muy poquitos, 4 personas. Este ano somos poucos, normalmente somos 24, e pasamos a ser 4. Moi pouquiños, procurando que a familia tela moi coidada. Seremos como 5 ou 6, e con moito cariño, con moitas ganas de que pase este ano. Eu marcho para o meu pueblo con meus pais e meu irmão, nada máis porque non se pode tampouco andarse xuntando co resto da familia, así que teño familia en Madrid e Barcelona, pero este ano quedarán salir 14, 15, e somos 4, meus pais, meu irmão e eu. Este año vamos a ser 2, otras casa 4, los otros van a ser 4. Es una familia numerosa, pero vamos a estar cada uno en su casa. Hombre, pues hemos ido desde 20 y tantos, cuando estábamos todos, a luego ya repartirse, pero bueno, siempre más de la docena, siempre. Y sí,
y así, pero este año es distinto, cumple las normas, eso sí, dentro de una cosa sensata, pero bueno, como si tengo que pasarlo sola, día más y luego ya habrá navidades. Bueno, muy diferente como lo ha sido todo este año en relación a otros años, y bueno, en este caso solo voy a pasar con mi madre, ¿no? Si ter xente, o mellor que ter fillos, non falo de outra xente, fillos, entre fillos e pai, que o mellor veñen durante a semana, moitas veces onde ti están ben. Entonces, pois, será normal que os fillos nos xuntemos. Somos 5 este ano na máis. Éramos, teño familia en Palencia, en Coruña, que non poden vir porque por razones da pandemia, cada uno a súa casa. Un pouco diferente porque xa non podemos juntarnos tantos. Así que nada, menos, pero bueno. Lo veo bien porque hay que hacer lo máximo posible, todo lo que esté en nuestra mano. Y otros años lo hemos celebrado pues mucha más gente, lógicamente, 10, 15 y este año seremos 4. Mira, solemos ser moitos, vale? Solemos ser como uns 18, pero é imposible este ano. Entonces, o que decidimos a familia é xuntarnos alrededor de nosas personas maiores, pero en distintas casas, pero que eles sepan que estamos aí con eles. Entonces, pois habrá grupos de 4 que irá a comer con eles ou a cenar con eles, e o resto, como as casas os temos cerquiñas, pois arropalos, non? Pero mira, nos limitamos a cantar villancicos, rezar al Niño Jesús, centrarnos en el Adviento, que es llegada, esperanza, y luego ya la celebración esa de la comida, de todo eso, pues puede hacerse en abril, mayo, junio. Hay que vivir el día porque no sabes si el próximo lo puedes disfrutar. Hay que estar muy tranquilos, con mucha paz, en armonía, no pensar que se termina el mundo, y cada uno en su casa, que es lo mejor, para que el año que viene podamos estar todos juntos en familia. Siempre hay cabreos, como dices tú e tal, pero botase de menos estar todos en familia e tal, porque xa vai casi un ano, e sí que se bote de menos estar cos primos, cos tíos e demais. Eu por min que viñeran todos, ainda que haya algúns piques e tal, pero bueno. Comeremos menos porque somos menos, lógicamente, pero bueno, sí, faltar non va a faltar, ni el turrón ni nada de esas cosas. Por lo menos lo típico navideño. Eu marisco por si acaso comprei. Bueno, pois iso, que non falte o marisco e se das nosas rías, pois moito mellor. Dentro duns minutos seguiremos falando de paparotas, que mira que nos gustan as paparotas aquí en Canal Rías Baixas, porque temos que ir dentro dun anaquiño ata o mercado de Pontevedra. Pero antes, imos ata o Barbanzalba. Pois sí, porque despois deste 2020 que sae para esquecer, que echamos a ver un poquinho que opina a xente, que pide a xente, máis ben, para o próximo 2021. O que non pode faltar, por suposto, a saúde. Falta fai. Que pediría? Mira, en primeiro lugar, salud. Suerte e que miren un pouco por nós. Salud, lo de todo el mundo. Salud é traballo, que é pouco. Que non haba ninguna enfermedade ni mortes. Iso é o principal. Pois que se leve o que nos trouxe o 2020 e que nos deixe salud. Este tenemos que olvidarlo. Pasar página, darle rapidito a la página, que se vaya y que nos deje en paz. Básicamente ao ano da saúde, ao ano do traballo, ao ano da economía, ao ano da recuperación, que é o que se pide. Que pasara o virus e que estuvernos tranquilos. A ver si íbanos a economía outra vez. Pois que veña mellor que este, a ver si que pase todo este follón que está feito e nada, felicidade e suerte para todo o mundo, ni máis ni menos. En principio que este ano que ven sea mellor que o anterior porque, lóxicamente, hai moitas persoas que foron afectadas pola situación da pandemia e iso trouxo despidos, trouxo situacións complicadas para moitas familias e hai que estar na situación xeral, non na situación particular. Entón, o que pido é que o ano que ven, que malo será, máis ben a finales, supoño, tal como están as cousas, pois se solucione un pouquiño máis que a situación que está agora. Esperemos que o 2021 nos traia boas novas e que tiremos para adiante e apoyemos o comercio local. Ay, que venga mejor que este, cariño. Que venga tranquilito, que venga con más salud. Ya no hablo de dinero, porque el dinero es una cosa muy material, pero que traiga salud y que traiga tranquilidad. Paz, felicidad y todo lo que podamos pedir, pero todo en ese sentido. Salud, salud, salud. Salud é o principal. Tendo salud e traballo é o mellor do mundo.
Pois seguimos no especial de Noiteboa de Canal Rías Baixas. Os nosos seguintes convidados son uns auténticos artistas. Non é a primeira vez que elaboran un vídeo, porque a verdade é que teñen talento para dar e regalar. Falamos dos amigos e as amigas da Asociación Juan 23 de Pontevedra, un colectivo que desenvolve unha importante labor con persoas con discapacidade intelectual. Pois sí, Dani, ademais este ano quixeron preparar este vídeo para desexarnos a todos moi bo Nadal. Durante este año hemos hecho muchos esfuerzos por mantenernos sanos, ser responsables y mantener a nuestras familias a salvo. Hemos protegido a los demás. Hemos echado de menos. Hemos soñado con volver y compartir de nuevo. Nos han faltado abrazos. Y besos. Pero también nos hemos reído a carcajadas. Hemos disfrutado de nuestras aficiones en casa. Hemos recorrido los lugares más bonitos de nuestra tierra. Y hemos aprendido a comunicarnos en nuevos formatos. Nosotros seguimos al pie del cañón. Este año tocaba descubrir el gran secreto. Un secreto que nosotros siempre conocimos. La felicidad de lo que de verdad importa. ¡Feliz fiestas! Bueno, pois agora, se te parece, Alba, comezamos o repaso polos alumeados máis bonitos da nosa contorna e, de paso, pois aproveitamos para coñecer algunha que outra proposta para estes días. Veña, non son todos os que están, pero polo menos facemos unha pequena mostra do que podemos atopar estes días pola rúa. Se te parece, Dani, xa que estamos en Sansenso, pois comezamos por aquí, non digo eu. Imos alá, aquí teñen o alumeado que instalaron este ano pois no municipio, tanto no centro urbano como polas parroquias.
No Concello mesmo prepararon este vídeo que están a ver co lema Sansenso mantén a ilusión. Pois a verdade é que a decoración quedou preciosa, Dani. A verdade é que sí. Sí, a verdade, con recunchos como este que temos aquí en Bordóns, pero tamén no resto das parroquias, por suposto. Son elementos pois moi orixinais, como este trono de luces que puseron na praza de Pascual Veiga. Sí, ali diante moi cerquiña do Concello. Efectivamente. Ou tamén este marco para sacar fotos que hai diante da casa do Concello, ali ao lado, como decíamos. O espírito destas festas, sen dúbida, invade o todo. Ademais da creación destes innovadores recunchos de Nadal, como este no que estamos a facer hoxe o programa, e máis de 260 elementos espallados por toda a localidade. Que non son poucos, non son poucos. Este ano Sansenso vai a tope, non? Porque se quedas en este ano Sansenso, é certo que quedas en a súa cabalgata de Reis, pero tampouco tampouco puido por o coronavirus instalar a carpa do Nadal, para evitar, como xa dicíamos antes, aglomeracións. Iso sí, no Concello organizan este ano obradoiros para que os pequenos poidan gozar un pouco destas festas. E ademais, os Reis Magos recibirán os nenos no Concello o vindeiro 5 de xaneiro no Porto Deportivo. Pois sí que está bonito o Concello de Sanxenxo, pero non é o único da contorna que presume de alumeado. Que che parece, Alba, se marchamos ata o Concello de Rianxo? Venga, ali que vamos. Como sempre, a vila de Castelao pois loce moi fermosa polo Nadal, este ano non podía ser menos. A decoración chega a todas as parroquias co obxectivo, din dende o Concello, que todos os veciños poidan gozar destas festas. Os lugares máis emblemáticos da localidade rianxeira, como sempre, tamén están iluminados, como pode ser, por exemplo, a Praza de Castelao, a Alameda ou, por suposto, a Capela da Guadalupe. Home, que a Capela da Guadalupe que sempre bonita que, hombre, faltaría máis. Este ano, máis aínda. En canto a propostas para estes días, en Rianxo podemos gozar, por exemplo, ata o día 30 do Festival de Títeres Tradicionais Titiribeira, e a mostra está organizada pola Asociación Morreu o Demo e patrocinada polo Concello Rianxeiro e a Deputación da Coruña. Pois imos agora con outra colaboración que nos fai moita ilusión. Queremos saber tamén como se celebra o Nadal nas residencias dos nosos maiores que tan malo pasaron durante esta pandemia. Nos puxémonos en contacto, Alba, coa Residencia Divina Pastora de Vilagarcía, pois para preguntarles, non, como ian celebrar este ano o Nadal. Bueno, pois elaboraron un vídeo como aqueles que fixeron durante o confinamento para desexarnos boas festas. Efectivamente, para desexarnos boas festas, estaban moi atentos a este vídeo, sobre todo a como bailan. Iso. Despedíamos el 2019 con una fiesta por todo lo alto, en la que trabajadoras, residentes, familias y demás allegados bailábamos y reíamos juntos con la mayor de nuestras sonrisas y los mejores deseos para el 2020. Ah, y también brindando por todo lo alto, por supuesto. 2020, un año que apuntaba maneras nada más empezar, haciéndonos pasar por el diluvio residencial, al que plantábamos caras salvando a la familia divina, no sin una buena dosis de humor y de unidad. Esto no hizo más que aumentar nuestras ganas de disfrutar de la vida y de nuestro trabajo, de modo que la liábamos parda en los carnavales, convirtiendo el centro en un aeropuerto y llevando a nuestros mayores de viaje en un vuelo, cómo no, también accidentado. A nuestra singular familia divina le dio también por probar con nuevas costumbres y se convirtió por unas horas en un buen clan gitano, sin saber que esa sería la última de nuestras celebraciones. Un brindis con sabor agridulce. Y es que rápidamente pueden cambiar las cosas, tanto como para vernos envueltas en uno de los mayores retos de nuestras vidas, una pandemia mundial. ¿Qué deciros sobre esto que no sepáis ya? El miedo y la incertidumbre iniciales fueron abriendo paso al que sería el año más duro de nuestro recorrido. Nos tocó ser más que nunca una gran familia, alejarnos de nuestros seres queridos y enfundarnos en EPIs para hacer lo que mejor sabemos, ser grandes profesionales y mejores personas por y para los más vulnerables frente al temido coronavirus. Esperamos haber estado a la altura, pues nos hemos dejado la piel para cuidarlos y cuidarnos, ganando a día de hoy varias batallas, aunque no la guerra. Sin duda, un año en el que hemos aprendido a valorar lo verdaderamente importante, la salud y los seres queridos. Os mandamos un enorme abrazo y agradecimiento desde la Residencia Divina Pastora, y para sentirnos más cerca y unidas en estas fechas tan señaladas, os abrimos nuestras puertas virtualmente de la forma que más nos define. Esperamos poder veros pronto. Feliz Navidad y próspero 2021. Sigamos viviendo y celebrándolo. Non vas poder con nós.
Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo es tú. Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. No me importan los trineos si ellos no te traen a ti. Mis zapatos con juguetes, si tu amor no tengo aquí. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo eres tú. Baby, no me cantes villancicos porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo eres tú. Baby, todo el mundo canta canciones de amistad. Todo es alegría y felicidad. Las ciudades brillan, todo se ilumina. Este es mi regalo y mi deseo para ti, que te sientas por siempre feliz. No me cantes villancicos porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo eres tú. Baby, el mejor regalo eres tú. El mejor regalo eres tú. Baby, el mejor regalo eres tú. Bueno, pois moitísimas grazas a todo o persoal das residencias de maiores e, por suposto, a Divina Pastora de Vilagarcía pois por mandarnos esa grabación e tomamos moi boa nota dese chamamento á responsabilidade, porque está claro, Alba, que destas os saímos pois todos xuntos, non? Dentro duns minutos estaremos noutra residencia de maiores na cidade de Pontevedra, pero agora, compañeira, toca volver aos colexios. Efectivamente, seguimos descubrindo que argallou a rapazada para deseixarnos moi boas festas.
Jesús ha nacido y hoy es Nochebuena. En la noche de Belén, las estrellas y la luna iluminan el portal. Y al chiquitín en la cuna es el papá. Aunque el niño es Dios, por eso sus padres le adoran los dos. Por eso sus padres le adoran los dos. Qué noche tan fría, pero de amor llena. Jesús ha nacido y hoy es Nochebuena. Qué noche tan fría, pero de amor llena. Jesús ha nacido y hoy es Nochebuena. Por caminos y senderos, todas las gentes de bien van a dejar sus regalos en el portal de Belén. Los tres reyes magos vienen a adorar al Rey de los Reyes que ha nacido ya. Al Rey de los Reyes que ha nacido ya. Qué noche tan fría, pero de amor llena. Jesús ha nacido y hoy es Nochebuena. Qué noche tan fría, pero de amor llena. Jesús ha nacido y hoy es Nochebuena. Pois moitísimas grazas a estes coles e a toda esa rapazada por participar. Canto talento temos, Alba, nas Rías Baixas. Bueno, agora toca desvelar unha das grandes sorpresas deste especial Noite Boa, Alba, que a ti gustache especialmente, ademais. Especialmente, porque eu non sei se ti o sabes, pero ia para cantante de orquestra. Lo que pasa que, bueno, fallou un poquinho a voz, pero No me bueno, digas. problemas técnicos que pasan. Pero as orquestras sempre seguiron no meu corazón, e sobre todo este ano, que como todos sabemos, pasaron un moi bo... Non tivemos moi verbenas malo, este verán, porque, nin quero nada, dicir, non. Non houbo festas, non houbo nada. Entón, no canal Rías Baixas quisemos facerles unha pequena homenaxe e fixemos unha pansoliña, unhas das de toda a vida, vamos, Sí. pero estade moi atentos porque esta ten moito ritmo. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana
los ángeles tocan, qué nuevas me traéis. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Pois maravillosas, como sempre, as orquestras da nosa terra. Moitísimas grazas a todos eses pedazo de profesionais pois por querer colaborar connosco na grabación desa panxoliña. E Dani, se necesitan unha cantante, xa saben, poñas en contacto conmigo, non? Bueno, Digo eu. pois sí, pois Eu mentres o intentas e mentres estás aí agardando esa chamada de algunha orquestra, nos aproveitamos, Alba, pois para marchar á publicidade. Queden connosco porque só durante a publicidade poderán vostedes ver, se nos están a seguir a través da televisión, os saúdos e as felicitacións de Nadal dos alcaldes e alcaldesas da nosa contorna. Pois sí, porque ainda temos que ir ao Belén de Valga, Dani, temos que ir á Tirolina de Pontevedra e ainda quedan moitos coles por descubrir, así que nada, que volvemos agora. Aquí estamos de novo no especial Noite Boa de Canal Rías Baixas. Grazas por seguirnos a través da televisión e tamén polo Facebook e polo YouTube. Xa saben que se queren comentar este programa poden facelo a través das redes sociais empregando o cancelo Noite Boa CRB. Pois aí deixamos ese cancelo para que usedes dende as súas casas, Noite Boa CRB, e agora chegámonos a un dos lugares máis emblemáticos da nosa contorna. Estoulles falando do Belén de Valga, porque o coronavirus non puido este ano, Dani, con este célebre nacemento que, por certo, cumples a 25 anos. No Belén de Valga sempre están moi atentos á actualidade e, como non, o coronavirus tamén está moi presente entre as súas figuriñas. Cara a Valga, mandamos ao noso compañeiro Juanma Lorenzo. Moi boas noites, que tal? Moitas grazas por elixirnos unha noite tan especial. E non hai Nadal sen un bo Belén, e un dos mellores o temos aquí, en Valga. Estamos con Josefa. Contenos, Josefa, por que é tan visitado este Belén de Valga? Bueno, pois porque gustalle moito a xente e temos reflejado un montón de cousas. Mira, temos a parte religiosa, que sería toda esta zona, e temos as noticias da actualidade, temos oficios que xa se perderon, temos un montón de cousas que a xente por algo lle gusta, que ven. Oficios que se perderon, imagino que tradicionais daqui de Valga, como cales, por exemplo. Sí, pois, por exemplo, temos carpinteiros, temos o da caña, o cañero, temos facendo viño cando se pisaba cos pés, bueno, un montón de oficios así de antes. Temos, non é un oficio, pero, por exemplo, o reflejado que é as lavandeiras, que antes se lavaba moito nos lavaderos e no río, e iso agora está perdido. Bueno, é un montón, se mirades por aí hai un montón de cousas. Bueno, de cantas figuras está formado este Belén de Valga? Creo recordar que son unhas 4.000 e algo. Creo recordar, Bueno, aquí vemos unha zona máis tradicional, pero se miramos para ali un pouquiño, se andamos un pouco, vemos que hai figuras máis novas, máis de actualidade, non? Contanos que atopamos por aquí. Por exemplo, aquí temos reflejado o caso que saleu do rei emérito, que estaba ca Corina facendo un churrasco alá. Pois temos a visita de Pedro Sánchez e máis da muller ao Papa. Temos a Feijóo cando se foi a vacunar, bueno, sí, creo que era a vacuna. E aquí unha figura que xa estaba tamén, que xa vimos nos anos anteriores, unha figura moi recoñecida, non? Se non me equivoco é o Donald Trump. Sí, co bote de lejía, porque non sei que dixo el algo así, non? Temos, pois, tamén un recuerdo aos persoas que marcharon, que falleceron, como Maradona, que, claro, tivemos que facer no último momento, porque foi así unha cousa
de última hora tamén o quixemos poñer. Despois aquí, en esta zona, pois xa arrancamos co que é o do COVID. Sí, temos aquí manifestacións. Temos pois as ruedas cando salía Simón e o Illa a dar as ruedas de prensa. E aquí intentamos reflejar neste espacio pois como unha homenaxe aos sanitarios, porque a verdad que sin eles non faríamos moito. Si, un homenaxe aos que máis traballaron, non? Os que máis axuda deron nesta pandemia, non? Claro, porque aparte que se viron obligados a pois sin como os equipos de traballo, sin guantes, sin mascarillas, eles pois intentaron sacar eso adiante e mirar por nós. Bueno, unha situación na que ainda estamos, por iso estades, como vemos aquí, con medidas neste Belén de Valga para que sexa máis seguro, non? Contanos un pouco as medidas que adoptachedes. A ver, as medidas son, pois temos marcados no suelo todas as marcas de distancia, temos o gel, temos para medir a fiebre, para tomar a fiebre, temos, a ver, teñen que vir ca mascarilla. Nós temos o Belén, entras por unha porta, velo o Belén todo, sales pola outra e non te cruzas os que entran cos que salen, que penso que xa é importante. Temos tamén, está moi ben distribuído porque ten unhas cuantas portas que temos abertas para ventilar e penso que non hai problema. Cal é a capacidade máxima de ocupación que podes ter con estas medidas aquí no Belén de Valga? Penso que está entre 20 ou 25 ahora mismo. Antes eran, creo que 80, pero claro, agora con isto do COVID hubo que reducir. Bueno, este ano tamén é un ano especial para vos, porque facedes 25 anos deste Belén. Como foi todo este tempo? Que supón para vos levar tantos anos facendo Belén? A ver, é un orgullo, porque se empezou de nada, eu non empecé hai 25 anos, pero empezaron no Concello, e despois, bueno, foron así, que si unha plazuela, que si montar un cuberto, que hasta que lle deron este local se pode traballar aquí traballamos con outra seguridade. 25 anos, é que cada ano veña máis xente, non é o caso deste ano, que xa sabemos o que vai pasar, pero é que hasta agora era cada ano superándonos. Tamén é moi especial porque aparte dos 25 anos, bueno, pois deixounos unha persona moi importante daqui do Belén. Entonces, para nós é unha alegría, pero ao mesmo tempo é unha tristeza. Que vai un pouco dedicada este ano a esa persoa, a este Belén, non? Sí. Eu personalmente sí. Emociono-me falar deso, pero é sí. Bueno, temos aquí o Belén máis tradicional, pero logo temos outras dúas seccións, que si podemos ver alá ao fondo, que sería, digamos, o pobo de Valga, non? Representado alá con todo detalle, non? Vamos a chegarnos hasta esta nova sala. E así nos conta Josefa un pouco que podemos atopar nesta sala. Pois aquí é onde nós dicimos que temos reflejada Valga. Temos o que é a Casa do Concello, a calle Baixa, que se chama a biblioteca, temos a Bella Otero, que é a nosa, temos... Bueno, aquí reflejamos cando foi da pandemia que non había nadie diante do ayuntamiento, só os de Abrilá, me parece que eran. Temos reflejado o Museo de Caña, o albergue, o auditorio, que é de Cordeiro, pero é Valga, é o que temos aquí, intentamos ese trociño. Bueno, pois xa temos visto todo Belén, imagino que ainda nos quedaron un montón de cousas por ver. Só esperamos que agora veña a xente a velo. Que horario ten a xente para poder vir a ver a este Belén de Valga? A xente, poden vir de lunes a viernes, a sábado, polas tardes, de 5:30 a 8:30. E os domingos, mañán e tarde. A xente que veña tranquila, que veña sin medo, que trae a súa mascarilla, que aquí, guardando as medidas de seguridade que temos postas por o Belén, penso que non hai problema. Bueno, pois como pudimos ver, este Belén de Valga conta con todas as medidas de seguridade, con un montón de pezas e de novidades que podedes ver.
Así que non queda nada que invitarvos a que veñades a coñecer este Belén de Valga. Ata logo. Pois aí estaba o Belén de Valga, como sempre, moi espectacular, pero eu aquí agora, Alba, vou lanzar un chamamento. Queremos unha figuriña de Canal Rías Baixas no Belén de Valga, así que Josefa, toma nota pro ano que ven, porque queremos ver aí esa figuriña de Canal Rías Baixas. Nada, como sempre, moitísimas grazas por recibirnos, por abrirnos as portas do Belén de Valga, porque a verdade é que sempre que imos por ali todos os anos nos tratades de maravilla. Pois sí, Dani, sempre sorprende o Belén de Valga. Sí. Outra das asociacións que sempre sorprenden é Amicos no Barbanza, un colectivo que xa sabedes que sempre preparan cousas especiais polo Nadal e que neste 2020 pois non se quedaron atrás. Imos a ver o vídeo que nos enviaron. Pues mis padres, porque son los que me han criado, los que me han tenido en todo momento las malas situaciones que han tenido, sobre todo mis padres. A mí, pois neste momento son meus amigos, os que teño en Padrón. Mi abuela, mi tía, mi madre. Mi hermana Sofía, mamá y papá. Mis amigos y mi novia, y algunos monitores. Quiero a mi madre porque cuando era pequeño se marchó al cielo. Pues como esta Navidad no se puede ir por lo del COVID, me gustaría estar con ellos, pero no se puede, entonces tengo que estar aquí. Comer turrón, comida navideña, pues... Comer turrón, marisco, gamba, agostino. Vamos a comer cosas muy ricas y vamos a celebrar Navidad. Este año me gustaría que me regalaran una tarjeta del móvil o, si no se puede, una tablet o una radio. Me da un rompecabezas, un puzzle, un disfraz de oso y un DVD de animales. Una radio reciente con CD. A ver, teño falta de moitas cousas. Pero neste momento, pois, de regalo pouquiña cousa, como somos moitos, con un pincho e un libro de agricultura ecológica, xa me conformo. Me gustaría que me regalaran una consola. Yo quiero para esta Navidad quiero una radio con USB y un álbum de fotos porque los tengo todos parramados en la mesilla de noche. Bueno. Pois moitísimas grazas tamén a eles por enviarnos este vídeo e agora, Dani, teño unha sorpresa preparada para ti. Que me contas, compañeira? A ver... Sí, porque eu creo que ti sabes que non lle teño medo a nada. No, nunca, bueno, nunca. As arañas tal vez un pouquiño, Bueno, vale. pero o resto non lle teño medo a nada. E claro, eu fun a Pontevedra, vin unha tirolina e nada, ala que fun de cabeza. O Concello de Pontevedra aproveitou o peche de Raíña Vitoria para instalar esta tirolina de 150 metros. Neste Nadal, un dos obxectivos do goberno local é fomentar o comercio de proximidade e por iso, para montarse nesta tirolesa, é imprescindible presentar un ticket de compra do comercio local.
A actuación foi posta en marcha o pasado sábado e estará aberta ata o 4 de xaneiro. Iso sí, para montarse nela é imprescindible ter entre 4 e 15 anos. Así que nada, Dani, eu intenteino, pero vai ser que non me deixan. Fue muy chulo subir arriba y que me pusiesen el arnés. Y luego cuando me tiré, me dio una sensación que era muy chula. Nos ponen un arnés y luego nos tiramos. Sí, moito, pero tuve moita fobia ahí arriba. ¿Por qué? Porque estaba muy alta. Estaba muy alta. Es que yo tengo 5 años. ¿Y no te da miedo un poco? No, un poco alto. ¿Qué fue lo que más vos gustó? Tirarme desde el principio. Pues cuando abrí los brazos en la tirolina. Que estén a gusto de que puedan ser libres porque é unha experiencia moi boa e que poden disfrutarla moito. Que non teñan medo porque non están ben sujetados, o sea que non tengáis miedo. Espero que vengáis porque lo vais a pasar genial. Se lo van a pasar muy bien porque es muy chula. Tenéis que venir a Pontevedra. Pois os primeiros días están indo moi ben, a verdade, a pesar do tempo, que tivemos un poquinho de chuvia, pero tivemos un montón de rapaces, sobre todo o sábado, que fixo mellor tempo, e o domingo tamén se animaron, que teñen que probar, sempre, antes de ter medo hai que probar. Este ano en Pontevedra temos diversas actividades, como Pontesogos. Temos unha carpa na Praza de España, onde temos diversas actividades, como pode ser o fotocall, o tren, temos a churrería e ademais damos información sobre Pontesogos TV. Por outro lado, tamén temos a oficina postal do Nadal. Tamén temos na pasarela Nadal sobre rodas e Xunqueira Aventura. Para máis información, seguiron nas nosas redes sociais Pontesogos. Bueno, Dani, na tirolina non nos deixaron montar, pero por sorte neste tren sí que nos deixaron. Está bien para los niños, va por el centro y luego se mete por la ría, pero está bien para los niños, además que tiene mucho cuidado con la seguridad. La verdad que el trayecto es muy divertido, lo pasan muy bien, porque como hay tanto badén, pues entonces claro, subidas y bajadas lo pasamos pipa, ¿verdad, Martina? Pues este año muy bonito, para lo que estamos pasando, por desgracia. Pois a mí me parece moi ben, me parece moi bonito e a Praza da Ferrería me encanta moito, está moi bonita. Me encanta el parque que hicieron ahí, como si fuera un Belén, pero sin figuras de nacimiento. Los cositos estos que se pode comprar e poder axudar aos comercios locais de aquí de Pontevedra, encántame a iniciativa, polo menos ter algo de alegría na nosa cidade. Agora pois estábamos comprobando que efectivamente isto estaba, porque o vin de día, claro, non vin encendido, que está moi bonito. El árbol está bastante bien, muy bonito la verdad, está muy bien, bonito, sí, no es como el de Vigo, pero está bastante bien. Pois maravillosa reportaxe, compañeira, e maravillosa esa tirolina que puxeron na cidade de Pontevedra, un xeito tamén moi orixinal de apoiar o comercio local, porque coa que está caendo, e nunca mellor dito, pois hai que apoiar as tendas e os establecementos da nosa contorna, porque do Amazon nos non vivimos. Claro que non, Dani, ademais temos que aportar o noso grao de area
E nos, de feito, hoxe acudimos a nosa queridísima Sandra Lomba para deixarnos así de guapos, non? Como estamos hoxe. Sí, eu tamén, aí esta roupa tamén é do comercio local, en concreto do establecemento Rubén Neira, unha tenda de moda para home de Vilagarcía. Xa vedes este traxe, esta camisa, esta paxarela, que como se di en galego, e tamén estes xemelgos que teño por aquí agochadiños, que casi non se ven, pero bueno, están aí presentes. E nada, vas alí, falas con el, dis o que queres e el aconsellache pois de maravilla. E xa que estamos a falar de comercio e de tendas, pois claro, nun Nadal tan diferente como que temos este ano, pois quixemos saber pois a xente que tiña pensado, que agasallos tiña en mente, que ia a facer. Bueno, pois nada, que marchamos polas rúas de Pontevedra a preguntar que pasa este ano cos agasallos. Comercio local, yo necesito tocar las cosas, a mí internet no. Un pouco por internet, outro pouco aquí, outro pouco en outro sitio, este ano xa non podemos salir a ningún lado. No ayuntamiento, sempre hai que deixar aquí no ayuntamiento de Villa García. Pagamos aquí os impuestos, ten que quedar todo aquí. Procuramos facela no comercio local, aínda que claro, a veces tes que ir aos grandes, porque a veces o precio faiche valoralo, pero bueno, procuramos gastar no comercio pequeno. Moitas en internet, ademais de tamén aquí no comercio local intentar axudar un pouco tamén aos comerciantes. Internet porque non me amaño con todo eso, eso máis clásico. Comercio local, sí. Por la costumbre de toda la vida. Sí, porque internet ya no estoy yo pesos trotes. Eu doulle un peso a ganar aquí a todos, a cafetería, a eso, para que poidan, o sea, tamén vivir, porque están os tempos moi malos. E hai que axudar ao veciño. Comprolle pos netiños e os fillos xa foron meniños, agora xa son homes grandes e xa compran eles. Pois mira, antes eran reyes, ahora cambiamos o sistema. Ahora é máis en Papá Noel polos meniños, teñen máis ilusión. E bueno, pero hai que repartir un pouquinho para Reyes e Papá Noel, non? Eu Reyes. Porque para mí sempre será Reyes. Papá Noel ahora, pois aos meniños si un conto, algo para que eles desperten a súa imaginación, pero mellor Reyes. Supoño que en Reis, porque ao final cada un temos o noso preferido. Pero bueno, como que ao final das vacacións se diste, bueno, un último empuxón para poder enfrentar o novo ano con enerxía. Los Reyes, yo soy de las de antes. Entonces el Papá Noel vino ahora, pero en mi época no había Papá Noel. Nosotros sobre todo en Reyes. En Reyes. Papá Noel y eso no. Normalmente Papá Noel solo para na casa. E despois en Reyes, sobriños, tíos, primos, aí para todos. Hai que facer o esfuerzo. En Papá Noel, nosotros somos Papá Noel, yo supongo que por, no sé por qué, no, la verdad que no sé, somos más de, no sé, al venir a Argentina pues igual allá es diferente, allá es más Papá Noel que los Reyes, aquí más los Reyes. Ahora veo a moda esta de Papá Noel e tens que regalar por Papá Noel e máis por Reyes. Para todos os mayores de mi año,
Pois seguimos no especial Noite Boa de Canal Rías Baixas. Creo que xa vai sendo hora, compañeira Alba, de volver aos colexios. Pois sí, a ver que sorpresas nos teñen preparadas agora. O primeiro día de festa é o 24 de decembro. Celebramos unha cea nos nosos fogares xunto a toda a familia. Chamámoslle Noite Boa. Ademais, é unha tradición que esa noite o rei de España emita un discurso dirixido a todos nós, o cal é retransmitido por televisión. Nesta noite tan especial, Papá Noel viaxa co seu trineo ás nosas casas, entra pola cheminea e deixanos os xoguetes que pedimos. Ao día seguinte da cea de Noiteboa, o 25 de decembro, celébrase o día de Nadal. Cando despertamos, corremos para ir a ver os regalos que nos deixou Papá Noel debaixo da árbore. Encántanos ese día. Os Reis Magos van para Belén, quitaron as tocas para correr ben, pararon a quien vaya, dimos a beber, que viñan cansados de tanto correr. Estas festas de Nadal non nas podemos xuntar, pero seremos felices mentres poidamos cantar, mentres poidamos cantar. Ai galelo, ai galalo. Os Reis Magos van para Belén, quitaron as tocas para correr ben, pararon a quien valga, dimos a beber, que viñan cansados de tanto correr. Pois aí estaban eses coles, moitísimas grazas a todos os rapaces por participar e agora, Alba, creo que xa vai sendo o momento de volver coñecer máis alumeados de Nadal da nosa contorna e tamén máis propostas para estas festas. Pois sí, Dani, vos se parece polas luces do Concello de Pollo, porque este ano puseron uns 300 puntos de iluminación repartidos por todas as parroquias do Concello. Ademais, investiron uns 40.000 euros en poñer así de bonitas as rúas e prazas do municipio, pero ademais tamén hai moito que facer
facer neste Nadal en Poio, porque teñen, por exemplo, o espectáculo Os Apalpadoriños de Nelson Quinteiro. Ajá, Un espectáculo, Dani, que non sei se lo sabes, pero xa fixeron un pase de hai uns días, sí. Efectivamente, pero van repetir este domingo día 27. Ademais, o sábado os Jaime Illa acollerá un concerto a carga da Escola de Acordeóns e o martes 29 será a quenda dos títeres, coa obra O Trase do Novo Rei en Campelo. E depois, señores, marchamos ata Cambados porque a vila do Albariño tamén loce moi fermosa por este Nadal. Efectivamente, Dani, loce preciosa Cambados estes días. Así que imos a repasar un poquinho a iluminación. Por exemplo, na praza do Concello instalaron un trineo de Papá Noel xunto cun regalo de Nadal xigante. Ademais, a iluminación tamén chegou a moitos outros sitios e tamén, como non podía ser de outro xeito, as parroquias. Ademais, este Nadal Cambados conta tamén con 3 caixas de correo para que os nenos e nenas envíen as súas cartas pois aos Reis Magos, Dani. Claro. E unha vez recibidas esas cartas, as súas majestades pois van enviar un vídeo personalizado a cada un dos cativos. Teñen de prazo ata o día 29. Nesa data o Concello fará unha retransmisión vía streaming dos Reis Magos. E ademais, como non podía ser de outro xeito, o día 5 de xaneiro os Reis Magos visitarán todas as parroquias do Concello nun tren chuchu. Pois precisamente coa chegada dos Reis Magos e de Papá Noel esta mesma noite, claro, temos que falar de agasallos. A nosa compañeira Uxía Vidal, da delegación do Barbanza, seica ten en mente agasallarnos este ano unha cousa que se converteu xa nun elemento imprescindible nas nosas vidas, unha máscara. Pois sí, Dani, porque xa que temos que estar con ela pois todo o día posta, pois polo menos digo eu que sexa un poquinho xeitosa, non? Vamos alá. As máscaras convertéronse nun elemento indispensable na nosa vida diaria e, por que non, tamén nunha idea orixinal para agasallar este Nadal. Aquí na tenda Laguerza de Ribeira dispoñen dun amplo catálogo con modelos personalizados e motivos navideños que os converten en un agasallo moi orixinal para estas datas. Las lleva para agasallar, porque como son bastante bonitas, y las encargan específicamente, pues mira, a mi hermana le gusta en roja o le vendría bien verde y les gusta pues con detalles dorados, detalles plata. Hay un gran surtido de ellas, ¿no? En distintos acabados. Hay quien las prefiere lisas y hay quien las prefiere con pues detallitos de Swarovski, como ponemos, bordadas. También hay muchas infantiles. Como las quieren personalizar con su nombre o cambiar el detalle que nosotros tenemos, pues a lo mejor una luna, pues quieren después una estrellita, también siempre un poquito a demanda del cliente. Es una de las mejores opciones, puesto que también tienen bastante durabilidad. Siempre que las laves bien, las trates bien y las cuides, tienes mascarilla para mucho tiempo. Tenemos como complemento estos collares, porque bueno, la gente, claro, va a una cafetería, te tomas el cafecito, no sabes dónde ponerla un poco, pues nada, te la quitas y ya tienes sujeta, pues como yo así con el collar. Son collares sencillitos, también están muy bien de precio. Y bueno, hay distintos colores, hay un poquito para todos, para los niños también, encuentro un liso, para hombres. Me parece muy bien y más en estos tiempos, claro. Hay gente que a lo mejor no tiene para cogerla y estaría bien. Regalar mascarillas é das boas, para que non haga moito problema. A me mellor era, porque eu principalmente estou traballando e un sueldo de todos os meses que teño que comprar. Se non pasa o virus sería ben, unha cousa boa. Por si para mellor que regalar ao goberno. Un regalo bo, porque as mascarillas pareceme que según oídes, non sei, hai pouca gripe e debe ser a consecuencia das mascarillas, entón é que fai efecto para todo eso. Me parece unha boa idea porque isto vai a chegar a ter para largo. A idea é genial, de feito eu estou en unha asociación do TDAH Sanlés, son a delegada comarcal aquí en Ribeira. De feito nós estamos facendo mascarillas con o noso logo que é naranxa. Vale, se algunha persona está interesada non temos un precio fixo, sino que é a voluntad
e bueno, pois eu como me parece genial que les regalen mascarillas. E agora volvemos de novo aos colexios. Pois a ver que nos teñen preparados agora, ¿no? Imos velo. Es 24 ya en un pobre portal, quiso nacer hoy Dios y todo lo cambió. Con un buey y una mula y mimado por María, Jesús hoy vino al mundo y nos regala su vida todos los días y a sus padres, José y María. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, a todos nos quiere, eres el ejemplo de vida. Nuestra enamoras, sonríe y cuida a este hermoso niño que canta mira arriba. Navidad, Navidad, Dios ha nacido ya. Navidad, 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 Dios ha nacido ya. Ha llegado el tiempo, quiero irle a adorar. Junto a él están Melchor, Gaspar y Baltasar. Todo lo ilumina, qué inmensa felicidad. A este dulce niño no le paro de besar. Amor, amor, Jesús regala su amor. Amor, amor, para la tierra entera. Amor, amor, nació nuestro Salvador. Amor, amor, que adoramos cielo y tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, a todos nos quiere, eres el ejemplo de vida. Nuestra enamoras, sonríe y cuida a este hermoso niño que canta mira arriba. Navidad, Navidad, Dios ha nacido ya. Navidad, 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 Dios ha nacido ya. Que se entere el mundo, es momento de entregar lo mejor que tengo, si me cuesta vale más. Qué alegre estoy cuando me doy a los demás. Él nos enseñó que esa es la felicidad. En primavera llegó nada na playa no verán. Pasaron por Nueva York, volver a casa con Nadal. En primavera llegó nada na playa no verán. Pasaron por Nueva York, volver a casa con Nadal. Llegó o tempo de soñar, se deixamos de xogar. Nun mundo cheo de paz, con a deseo de amor. Que queremos na televisión. En primavera llegó nada na playa no verán. Pasaron por Nueva York, volver a casa con Nadal. Jerusalema, ikaya lami.
ungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana. Pois moitísimas grazas a todos os rapaces por participar con nos neses vídeos. Agora, Alba, marchamos ata o Concello de Rianxo, porque ali a súa escola de música non se detén. Efectivamente, non se detén, e ademais están subindo cada día, diariamente, un vídeo a súa canle de YouTube, e nos imos aproveitar, imos a coller unha pequena mostra dese talento para irnos a publicidade, pero nada, que volvemos en un anaquiño. Aquí seguimos, especial Noite Boa en Canal Rías Baixas, agardando tamén os seus comentarios ou felicitacións de Nadal a través das redes sociais, empregando o cancelo Noite Boa CRB. Bueno, Alba, ti es moi noviña. Sí, bueno, sí. A ver, que tal estudantes? A ver. Pues moi boa, a verdade, teño que dicilo, era boa, era aplicada, pero, bueno, tamén che digo unha cousa, para aplicados, os nenos que imos ver agora, porque prepararon uns vídeos que, bueno, xa oídes ver, son increíbles, imos cunha nova rolda de colexios.
3. Mi deseo para 2021 es comer un bizcocho gigante delicioso. Mi deseo para 2021 que jugar con Ethan, ya no me acuerdo. Yo quiero que vengan los bichos para que mate el virus y nos quitamos la mascarilla y nos abrazamos juntos. Mi deseo para el 2021 es respirar sin mascarilla. ¿Y cuál es tu deseo, Kevin? Poder usarlo. Mi deseo del 2021 es jugar juntos en casa. ¿Y tu deseo, Miguel? ¿Darnos abrazos? Mi deseo es que se vaya con la vida. ¿Cuál es tu deseo? La clase de primero tiene 3 deseos. Acabar el virus. Abrazos y abrazos. Quitamos las mascarillas. Los 3 deseos de segundo para el 2021 son que se acabe todo. ¡Abrazos! ¡Abrazos! El deseo es que lo pasemos muy bien en la Navidad. Mi deseo es tener una perrita. Mi deseo es salud para toda mi familia. Mi deseo es Mi deseo es que todos tengamos una vida feliz. Mi deseo es que mi padre se recupere y que esté con nosotros en casa. Mi deseo es salud para mi feliz. Mi deseo es que la gente cuide el planeta. Mi deseo es que todos tengan felicidad. Eu desexo que no ano 2021 podamos comer as uvas xuntos. Desexo que o ano novo nos dé forzas para estas superes pandemias. Desexo que o novo ano que ven traga saúde para todos nós. Eu desexo que no ano 2021 nos traiga moitas alegrías. Desexo que este ano novo traiga felicidade para todas as nosas familias. Eu desexo que o ano 21 traga moita felicidade para todos. Desexo saúde e paz para todos. Desexo que o 2021 nos traigan todas as cosas boas que nos merecemos. Deseo de sexto para el año 2021. Que funcione la vacuna y que no tenga efectos secundarios. Que se acabe el COVID. Que vuelva la próxima vez. ¡Feliz Año Nuevo! E marchamos agora ata Vila García para visitar o seu mercado de Nadal. Está repartido entre as prazas de España e da Independencia. Sí, Dani, ademais teñen un posto solidario polo que van pasando diferentes colectivos, sempre importante nestas festas, pero sobre todo este ano é máis importante que nunca a solidariedade. Una oportunidad para ver cosas y que todo el mundo pueda exponer lo que tiene y, en fin, y a veces se encuentran cositas muy exitosas. Este ano non pode ver xente de fora, pero bueno, dá un pouco de ambiente a estas navidades atípicas que temos. Es muy navideño y bueno, ya que no nos dejan salir de Villa García, pues por lo menos hacer algo. Que nos den a oportunidade simplemente de traballar estas navidades para nós é un salvavidas, porque son uns valientes, os mercadillos podense facer, solamente que hai que tomar as medidas adecuadas. Mirar os postiños, non sei, sempre picas algo de calquer cousa.
Nos, por lo menos, demos moita vidilla, porque realmente non somos artesáns, entón non está habendo mercados de artesanía. Llevamos do outubro e novembro que non hemos salido á rúa a traballar nun solo día e seguimos pagando impostos igual. Os autónomos e de todo tens que pagalos igual. Entón é darnos un poquinho de vidilla a hora destes 3 meses que llevamos sin traballar. Hay que promocionar el comercio local. Este año el Concello con las casetas, o sea, nos han facilitado el ponerlas totalmente gratuito y bueno, estamos agradecidos pues al menos que podamos estar a pie de calle y que la gente parece que se anima al estar en las casetas a comprar y al acercarse a ver, a decorar, porque este año hay muchas ganas de Navidad. Yo creo que es una apuesta muy buena por parte del Concello de Vilagarcía el que haya asignado un puesto para las distintas asociaciones y ONGs que de alguna manera pues quieren dar a conocer los proyectos que realizan y también pues sacar mediante la venta de serie de productos y artículos pues algo de dinero para poder sufragar estos proyectos. Hace tamén alegría a xente que teña algún sitio onde poder salir con cuidado, claro, por supuesto. Dá máis ambiente, aparte este ano que é un ano máis atípico, que a xente non está nada animada, e eso, polo menos tes algo que salir a mirar. Que se vea un pouco máis de ambiente navideño, despois de todo esto y que no sea todo COVID, que ya estamos del COVID hasta las narices. Seguimos no especial Noite Boa de Canal Rías Baixas. Eu xa vou notando algo de fame así por aquí, non sei que hora é, pero bueno, creo que xa vai sendo hora de falar das cousas de comer, vamos. Pois se queres cear ben, Dani, tes que ir á Praza de Abastos, porque onde se non vas a topar un produto fresco, saboroso, de calidade. Nos, de feito, esta semana fomos ao Mercado de Abastos de Pontevedra e creo que che vai dar un poquinho de envesa. Como siempre, tradicional, de primero marisco, cigala, vieira y centollo. Los langostinos, que es un nieto, solo come langostinos. Unas vieiras y después una carne, pues mira, pongo unos bistecs, los empano, le pongo jamón y queso y los pongo al horno. Espárragos con jamón, unos langostinos y luego un rollo de carne. No marisco o de sempre, predomina a centola e a cigala, iso como sempre. E depois hai xente que lle mezcla a nécora, que lle mezcla a camarón, pero o rei é a centola. La centolla y el camarón. Sí, este ano é moi atípica Noite Boa, pero no, o marisquiño nas mesas, aunque sean 3, queren levar algo, aunque sean os langostinos. Se son 4, pois pa 4. Normalmente temos diferentes tipos de marisco, temos gambas, camaróns e vieiras. Vieiras, el langostino. Aí atrás comprei unos camarones de oferta, tamén tengo unos camarones. Imos facer algo de pescado ou así, pero, por exemplo, marisco que sempre solemos tomar, creo que non. Este ano creo que non. Lubinas, rodaballos, lo que se suele pedir por estas fechas, más o menos siempre lo mismo. Una cena muy sencilla, la verdad. Nada de... Este año no va a ser una celebración como otros años y sencilla. O camarón xa casi todo se teñen congelado desde o mes de outubro, noviembre, xa congelan o camarón e agora a centola, como abreu todavía o 7 de noviembre, pois é o que máis están levando ahora mismo. Hay quien ya lo hace un mes que lo tiene ya en el congelador, hay gente adelantada y hay quien espera a última hora. Estou levando ahora algo, pero tampouco moita cousa, porque vamos a estar unhas mañanas solas. A mediodía, pois farei un pouco de carne, algo de marisco, nada máis. Pola noite se non fago nada, porque o estar nos solas é cousa máis light. Pois esta Noite Boa voume deixar querer, polo cual non sei que menú vou a comer. Teño un marisquiño de primeiro e despois non sei.
O día de Noiteboa non me gusta comer o bacalao, que queres que che diga, que me encanta o bacalao, pero ese día non, prefiero un pouco de cordero, polo ou carne ou calquer cousa, pero non me gusta o bacalao para ese día. En Pontevedra non se leva moito, nas aldeas sí, porque nós, por exemplo, eu son de Marín, en Marín non levamos iso do bacalao. Sin embargo, eu sei que en aldeas hai xente que é un produto que se leva moito, o que é a verdura e o bacalao. Este ano creo que vai ser un ano complicado para o bacalao ou para todo, porque está un pouco tranquilo. Algo de turróns, algo de postre casero, son máis de postres caseros. Unos pastelitos de esos pequeñitos, ¿no sabes? Y pongo eso, y después algo de turrón que al final lo tengo que comer yo. Lo típico de ahora de la Navidad, turrones, polvorones, alguna cosita de esas. Bueno, tampoco somos muy de dulces, somos más de salado. Tartas de selva negra, sobre todo. Frutos secos, turróns, polvoróns e cousas así, sobre todo. Y licores. Licor café, que está muy rico y ayuda mucho a hacer la digestión. E agora nova colaboración neste especial Noiteboa, Alba, que nos chega dende Vilagarcía. Efectivamente, este foi outro dos vídeos que nos fixo moitísima ilusión recibir. Falamos da asociación Con Eles, un colectivo que sempre fai un importantísimo labor ao longo de todo o ano e que esta vez quiso compartir connosco esta grabación que ides a ver agora. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Ajá! Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a
Seguimos percorrendo as Rías Baixas nesta noite boa. Imos agora ata o concello de Meaño porque o seu corazón de cores converteuse nun dos grandes símbolos deste Nadal na nosa contorna, Alba. Efectivamente, Dani, este ano Meaño é máis que nunca o corazón do Salnés e todo grazas á estrutura que imos a ver agora. Aí está, son 3 corazóns superpostos sobre unha estrela de 7 puntas, unha por cada unha pois das parroquias do concello. Xa leva unhas cantas semanas acendido este corazón. De feito, Dani, non todas as localidades poden decir isto, porque esta localidade pode presumir de adiantarse a Vigo no seu acendido. Mi madriña como se entere Abel Caballero. Ademais, Dani, teño que dicirte que todo o mundo quere facerse un selfie co corazón de Meaño, claro, porque a verdade é chulísimo. Temos que ir un día nos tamén por ali. Temos que ir, veña. No concello, por certo, tamén viven o Nadal con sentidiño, como non podía ser de outro xeito. Este ano decidiron únicamente facer a saída de Papá Noel e a dos Reis Magos, pero como non podía ser de outro xeito, por streaming. E de Meaño imos agora ata outro concello que sempre namora polo Nadal, o concello de Noia. Efectivamente, o concello de Noia sempre fai algo especial nestas festas, pero este 2020 tampouco iba a ser unha excepción. Este ano o espírito do Nadal pois invade o todo, pois eran elementos por todos os recunchos do casco histórico. Ademais, tamén decoraron a Alameda con iluminación nas palmeiras, Dani, e por suposto, pois como non podía ser de outro xeito, na casa do concello, un edificio pois que xa de por sí é bonito, non, Dani? É moi bonita a casa do concello de Noia, claro que sí. Efectivamente, este ano tamén, ademais, por Noia, puseron máis luces que nos anos anteriores, co obxectivo de animar pois un poquinho máis a festa, que boa falta fai, non? Claro que sí. E xa que andamos por Noia, falamos do Navilán, Alba. Pois sí, un espectáculo que serviu para dar o pistoletazo de saída a estas festas. Aí están a ver as imaxes deste espectáculo musical que acolleu a localidade o pasado domingo, e a verdade é que tanto nenos como maiores o pasaron genial. Mira, contoche, Dani, a nena protagonista chamase Moni, e a través dos seus soños lévanos a un mundo máxico de Navilán, onde está a oficina postal dos Reis Magos. Ademais, para celebrar o Nadal, a Escola de Teatro Municipal de Noia puso en escena a obra Bucle, e tamén houve un concerto no Coliseo Noela de Isabela King e de Heartbreakers. All right. Oh, teño bo inglés. Como ves, Dani, pois hai propostas para todos os públicos e, por suposto, para todos os gustos. Bueno, se hai un anaco, estivemos na residencia Divina Pastora de Vilagarcía, agora marchamos ata a cidade de Pontevedra porque os amigos e amigas da residencia Saraiva tamén prepararon un vídeo para felicitar estas festas, Alba. Ademais, Dani, participaron tanto os traballadores como os residentes, non sen dúbida non nos lo perdemos. Querido 2020, tenemos algo que decirte. Escribir estas palabras non nos resulta fácil después de todo lo que nos has hecho vivir. Llegaste lleno de planes e ilusiones de un nuevo año, para sorprendernos al poco tiempo con la incertidumbre de que algo extraño sucedía, algo que venía de muy lejos, que parecía de ciencia ficción, pero que de repente sentimos muy cerca, en forma de miedo, preocupación e incluso de tristeza. Pronto te convertiste en un reto para nosotros, de los más grandes en los últimos años. Hoy decimos con orgullo que lo estamos superando. ¿Y sabes qué? Gracias, porque eso nos está haciendo sentir más vivos que nunca. Contigo aprendimos que nuestras familias pueden acariciarnos a través de una pantalla, que un gesto cariñoso de los trabajadores vale más que el oro y que podemos besarnos y abrazarnos con la mirada. Así que 2020, lo que tenemos que decirte es que gracias por recordarnos la importancia de apreciar los detalles y la esencia de las pequeñas cosas. Gracias por enseñarnos de nuevo a amar la libertad. Hola, 2021.
Solo queremos que sepas que somos fuertes. Estamos preparados, te esperamos con energía, tenemos el poder, cada día es una celebración, estamos unidos, somos muchos. Así que 2021, tu objetivo es sencillo, ser un año mágico. Gracias a las familias por confiar en nosotros y por supuesto que gracias a las personas usuarias por hacernos el trabajo mucho más fácil. Y un agradecimiento especial a todos los miembros del equipo que formamos Saraiva por su trabajo, esfuerzo y dedicación. Pois a verdade, Dani, que emociona ver imaxes como estas nun ano pois tan complicado para todos. Sí, a verdade é que cando comezaba 2020 non que nos ia dicir que íamos vivir todo o que nos tocou vivir. Aquí en Canal Rías Baixas xa saben que temos un compromiso con vostedes, contándolles diariamente o que acontece pois preto da súa casa, e iso precisamente foi o que tamén intentamos facer durante pois toda esta pandemia, contándolles día a día, como sempre, dende unha perspectiva local e de proximidade, todo o que acontecía na nosa contorna, cun esforzo moi grande por parte de todo o equipo humano desta casa e, por suposto, de todos os cámaras e de todos os redactores que compoñemos a redacción de informativos de Canal Rías Baixas. Agora imos ver, Alba, un vídeo que é un resumo do 2020 a través da ollada das novas do día, do noso informativo. Dende logo, un ano para esquecer que nunca nos imos quitar da cabeza. Hope there's someone who'll take care of me. Primeiro positivo por coronavirus en Pontevedra. Trátase dun home de 45 anos que permanece ingresado en Montecelo. Xa son 83 os casos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, o que supón un incremento de 24 novos positivos nas últimas 24 horas. A maioría dos concellos da zona comezaron xa o pasado venres a adoptar medidas de restricción fronte ao coronavirus. As súas tarefas están enfocadas á prevención e á desinfección daquelas instalacións onde se confirmaron positivos. O goberno local vende instalar dispensadores de xel hidroalcohólico en edificios públicos. Toda medida é necesaria para minimizar o risco de contagio do coronavirus. Membros da Brila traballan estes días na desinfección e limpeza de residencias e centros da terceira idade en toda Galicia. Porque o medo e a inquedanza só se combate con solidariedade e comunidade. Con esta nova prórroga do estado de alarma, os hostaleiros non acaban de ver o futuro con certeza e saben que están a cola no caso dunha desescalada progresiva do confinamento. As novas que chegan sobre o coronavirus non son todas negativas. Estes días pasaban a planta os primeiros pacientes infectados polo COVID-19 da área sanitaria de Santiago de Barbanza. As 4 provincias galegas entraron hoxe na primeira fase da desescalada. A apertura de terrazas e pequenos comercios non son as únicas novidades que implica o cambio de fase. Esta é unha das medidas máis agardadas da fase 2 do desconfinamento na crise sanitaria do COVID-19. A comunidade vive dende hoxe na nova normalidade, onde todo e nada volven ser como antes da pandemia. Este sector foi un dos últimos en reabrir tras a crise do coronavirus e agora poderían ser os primeiros en volver a pechar. A pandemia rexistra 94 novos casos na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. En total, son 1.194 os casos activos, 54 máis ca onte. Sanidade obrigou a pechar este colexio pontevedrés tras detectarse un brote de coronavirus. Esta empresa no polígono de Sete Pías de Cambados é o epicentro do gromo de coronavirus. Viámolo comezo do informativo gromo da residencia de Ribadumia vai a máis. Toque de queda entre as 11 da noite e as 6 da mañá, reunións limitadas a convivintes e peche perimetral.
Vilagarcía súmase á listaxe de concellos con restriccións especiais para frear o avance da pandemia. Dende esta medianoite, Sanxenxo pasará a estar na lista de concellos con restriccións polo avance do coronavirus. O conselleiro de Sanidade anunciaba a decisión de estender as limitacións especiais aos concellos de Ribadumia, Meis e Meaño. Boiro convértese así no primeiro municipio das comarcas do Barbanza, Muros e Noia, que se sitúa no nivel máximo de restriccións. A reapertura da hostalería provocou en Pontevedra alegría e enfado a partes iguais. Os hostaleiros de Vilagarcía preparan actuacións para mostrar as súas protestas. Continúan as incógnitas de como vai ser o Nadal. Se non fora polas máscaras e polas colas con distancia de seguridade ás portas dos establecementos, nalgún momento podería parecer que a pandemia pasou a un segundo plano. Ata aquí por hoxe as novas do día en Canal Rías Baixas. Coídense en moito sentidiño. Grazas en nome de todo o equipo humano de Canal Rías Baixas por estaren aí nun ano tan complicado como este. Xa o acaban de ver, fixemos todo o que estaba nas nosas mans para que vostedes seguisen informados. Pero Dani, non podemos acabar así con este mal sabor de boca, non? Así falando do coronavirus, non? Temos que acabar un poquinho máis animados. Sí. Ímonos a Tabalga, paréceche? Veña. Veña, porque a banda de música da localidade quiso sumarse a estas festas e mostrou unha vez máis o seu talento. Imos velo.
Agora sí, rematamos o especial Noite Boa de Canal Rías Baixas. Só nos queda desexarlles bo Nadal e feliz 2021. Agardamos que gozasen tanto como a nos deste programa especial de Noite Boa. Sí, porque nos o pasamos de maravilla. Dende logo creo que nos quedou, Alba, un programa ben bonito, ben completo. Pois sí, Dani, pero foi todo grazas a todo o equipo que está detrás, a todas as asociacións, colectivos, entidades, colexios e residencias, en definitiva a todos os que colaboraron connosco para facer posible este programa. Pois a todos eles moitísimas grazas e moi bo Nadal. Adeus.